El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan Seminario Virtual TISU, la Biblia al Día. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad, y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén.
El análisis de este capítulo lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 71, segunda parte. Betsabé observó los acostumbrados días de luto por su marido, y cuando terminaron, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor, que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados, y esperar gozar tranquilamente del premio de su pecado. ¡Ay! Cuánto se había envilecido el oro fino, cómo había cambiado el oro más puro. Desde el principio, Satanás ha venido presentando a los hombres un cuadro de las ganancias que pueden obtenerse por la transgresión. Así sedujo a los ángeles, así tentó a Adán y a Eva a que pecaran, y así sigue todavía apartando a las multitudes de la obediencia a Dios. Representa el camino de la transgresión como apetecible, empero su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Felices aquellos que, habiéndose aventurado en ese camino, aprenden cuán amargos son los frutos del pecado y se apartan de él a tiempo. En su misericordia, Dios no dejó a David abandonado para que fuese atraído a la ruina total por los premios engañosos del pecado. También por causa de Israel era necesario que Dios interviniera. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios. Y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel y a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba a la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación.
aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte, apelando a David como el guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo. El profeta le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Había dos hombres en una ciudad, dijo, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. El rey se airó y exclamó, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Natán fijó los ojos en el rey y luego, alzando la mano derecha, le declaró solemnemente, tú eres aquel hombre. ¿Por qué pues, continuó, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Como David, los culpables pueden procurar que su crimen quede oculto para los hombres. Pueden tratar de sepultar la acción perversa para siempre, a fin de que el ojo humano no la vea ni lo sepa la inteligencia humana. Pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Natán le manifestó, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste con cuchillo
y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí, yo levantaré sobre ti el mal en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. David acepta las consecuencias de su pecado. La justicia debía mantenerse. Segunda parte. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión. Pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Aunque no se hallara a nadie en Israel que ejecutara la sentencia de muerte contra el ungido del Señor, David tembló por temor de que, culpable y sin perdón, fuese abatido por el rápido juicio de Dios. Pero se le envió por medio del profeta este mensaje: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No obstante, la justicia debe mantenerse. La sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. Así se le dio al rey oportunidad de arrepentirse, mientras que el sufrimiento y la muerte del niño, como parte de su castigo, le resultaban más amargos de lo que hubiera sido su propia muerte. El profeta dijo: por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Cuando el niño cayó enfermo, David imploró y suplicó por su vida con ayuno y profunda humillación. Se despojó de sus prendas reales, hizo a un lado su corona y noche tras noche
yacía en el suelo, intercediendo con dolor, desesperado, en pro del inocente que sufría a causa de su propia culpa. Y levantándose, los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso. A menudo, cuando se habían pronunciado juicios contra personas o ciudades, la humillación y el arrepentimiento habían bastado para apartar el golpe, y el Dios que siempre tiene misericordia y es presto a perdonar, había enviado mensajeros de paz. Alentado por este pensamiento, David perseveró en su súplica mientras vivió el niño. Cuando supo que estaba muerto, con calma y resignación, David se sometió al decreto de Dios. Había caído el primer golpe de aquel castigo que él mismo había declarado justo. Pero David, confiando en la misericordia de Dios, no quedó sin consuelo. En la tercera parte de este capítulo tenemos una pregunta. ¿Por qué se hizo público este relato? Muchos, leyendo la historia de la caída de David, han preguntado, ¿por qué se hizo público este relato? ¿Por qué consideró Dios conveniente descubrir al mundo este pasaje oscuro de la vida de uno que fue altamente honrado por el cielo? El profeta, en el reproche que hizo a David, había declarado tocante a su pecado: con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. A través de las transgresiones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: he aquí el hombre según el corazón de Dios. Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados. Muchas almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado en el pecado. Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que, por arrepentimiento, hubo vuelto al Señor.
La palabra de Dios manifiesta claramente esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. El Señor le dijo a David por medio del profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios al pecado. Hasta entonces, la providencia de Dios había protegido a David de todas las conspiraciones de sus enemigos y se había ejercido directamente para refrenar a Saúl. Pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. No podía ejercitar su poder para proteger a David de los resultados de su pecado, como le había protegido de la enemistad de Saúl. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de su súbdito. Su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. Durante un año entero, después de su caída, David vivió en seguridad aparente.
no había evidencia externa del desagrado de Dios, pero la sentencia divina pendía sobre él. Rápida y seguramente se aproximaba el día del juicio y del castigo, que ningún arrepentimiento podía evitar. Es decir, la agonía y la vergüenza que ensobrecía toda su vida terrenal. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro. Aunque, como David, se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar en esta lección. De generación en generación, miles han sido así, inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Señor, despertó en ellos la desconfianza de sí mismos. Comprendieron que solo Dios podía guardarlos por su poder mediante la fe, sabiendo que en Él estaba la fortaleza y la seguridad. Temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. Aún antes de que se hubiese dictado la sentencia divina contra David, éste ya había comenzado a cosechar el fruto de su transgresión. Su conciencia no tenía paz. En el Salmo 32 presenta la agonía que su espíritu soportó entonces. Dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío. Salmo 32, 1 al 4. Y el Salmo 51 es una expresión del arrepentimiento de David
cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51, 1 al 3 y 7 al 14. Así, en un himno sagrado que había de cantarse en las asambleas públicas de su pueblo, en presencia de la corte, los sacerdotes y jueces, los príncipes y guerreros, y que iba a preservar hasta las últimas generaciones el conocimiento de su caída, el rey de Israel relató todo lo concerniente a su pecado, su arrepentimiento y su esperanza de perdón por la misericordia de Dios. En vez de procurar ocultar la culpa, quiso que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos.
porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Versículos 16 y 17. Aunque David había caído, el Señor le levantó. Estaba ahora más plenamente en armonía con Dios y en simpatía con sus semejantes que antes de su caída. En el gozo de su liberación cantó: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, 6 y 7. Muchos murmuran contra lo que llaman la injusticia de Dios al salvar a David, cuya culpa era tan grave después de haber rechazado a Saúl, por lo que a ellos les parece ser pecados mucho menos flagrantes. Pero David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos haya dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Muchos de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado, y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión. Y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida.
Él ha dado esta promesa: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 27, 5. Versión moderna 55, 7. Gracias, Señor, porque la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa, y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, aborrecida por su pecado. Gracias, Señor, porque no solo pidió perdón, sino también que su corazón fue purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 51, 1 al 14. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo tiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero
y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11, 28. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el punto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador. A este Dios, a este Dios, refiriéndose a Cristo, le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos 5, 31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Es verdad
que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta eterna se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz. Arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Le repito la pregunta. ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? Respóndete, por favor, en el fondo de tu corazón, y respóndele a Cristo. Yo ya tengo mi respuesta. Gracias, Señor, por la historia de David, porque David es valiente. Se atrevió, Señor, a escribir su propia historia para obtener ese grado tan anhelado que todos queremos, y ser llamado conforme al corazón de Dios. Miró, oh Dios, que su experiencia como en efecto nos ha ayudado a todos, porque el registro de la historia triste de David
nos advierte que no importa qué tan bajo hayamos caído, hay esperanza para el perdido. Siempre que se detenga y regrese a escuchar al Maestro. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Recuerda conectarte todas las mañanas y, si gustas, te puedes suscribir a este humilde canal. El Señor te bendiga.